Así es. Bien, te alabamos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde donde quiera que te encuentres, mi querido ¡Eso! amado oyente que me estás escuchando a Somos más través que de esta vencedores. Misión. Dios, que la paz del Señor esté contigo. Como siempre, es un privilegio poder compartir la palabra del Señor, es un privilegio poder hablar de las maravillas que Dios tiene para con nosotros, para con cada uno de nosotros. En esta ocasión, quisiera compartirte un salmo, nuevamente un salmo muy conocido que cuando tú lo meditas, cuando tú abres tu Biblia, entiendes qué bueno es Dios, qué bueno es Dios para contigo, para con tu familia, para con tus hijos, para los familiares que te rodean alrededor de tu vida. Salmos capítulo 103, si tienes tu Biblia a la mano. Tal vez tú estés descansando, ya te diriges hacia tu trabajo. Salmos 103. Vamos a estar meditando hoy en este día en su verso 1 al verso 11. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Vamos a la Padre, gracias en este día porque ha sido bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para lo que es enviada. Gracias, Señor, por la vida de tu Hijo Jesucristo, Señor, que vino a la cruz. Recibe la gloria y recibe la honra, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos anime, nos aliente. Gracias, te pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué dar gracias? ¿Por qué estar agradecido con Dios? Cuando tú o yo o alguna persona tiene una ayuda, necesitas ayuda y algún amigo, algún familiar te ayuda, estás agradecido, pero con el tiempo, tal vez por las diferencias, tal vez en el problema, se olvida cuando tienes una posición nueva, cuando te dan un aumento de sueldo, cuando te dan, obtienes una casa, obtienes un carro, se está agradecido o agradeces a la persona que te ayudó en el momento, que te ayudó en aquel momento que tenías dificultades, tal vez económica, tal vez necesitabas un abrazo, necesitabas
unas palabras de aliento, estás agradecido. Pero cuando pasa el tiempo, se deja de agradecer. Se olvida de aquel favor, se olvida de aquella ayuda y por tendencia somos seres humanos que se nos olvidan las cosas. El salmista nos va a enseñar que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios de justicia, que Dios es un Dios clemente. Y por eso en este devocional que el Señor me daba meditando en la escritura, ¿por qué? ¿Por qué das gracias? Tal vez ya pasó un año que te libró el Señor de un accidente. Tal vez ya pasó un año que viniste a los pies de Jesucristo. Tal vez ya pasó un año que te dio una sanidad. Tal vez ya pasó un año que sanó a algún familiar. O ya pasa un año que Dios te permitió, te prestó tener un hijo. ¿Por qué dar gracias? El salmista intencionalmente busca alabar al Señor. La voluntad es algo que nace en el corazón. La voluntad es algo que tú determinas hacer. Tú tienes voluntad para irte a trabajar, tienes voluntad para levantarte, tienes voluntad, hay deseo de ir a esforzarte. Pero cuando se trata de buscar al Señor, cuando se trata de alabar a Dios, ahí es donde a veces nuestra voluntad como que mengua. El salmista intencionalmente dice, bendice alma mía a Jehová. Cuando el salmista habla de su alma, habla de lo interior que hay en la vida del ser humano. ¿Por qué vamos a alabar al Señor? El título de la Biblia o de mi Biblia es un salmo en plena alabanza, un salmo de enaltecer el nombre del Señor, un salmo de engrandecer lo grande que es Dios en todo el mundo, en toda la existencia, en toda su plenitud, como dice Isaías, Él creó los cielos, Él creó la tierra con la palma de su mano, con la yema de sus dedos, afirmó su firmamento. Y cuando miramos a nuestro alrededor, cuando tú escuchas cantar un pájaro, cuando tú escuchas que las aves del cielo alaban al Señor con sus cantos, es algo maravilloso que solamente Dios en su creación puede hacer algo maravilloso. Cuando tú miras a un ser humano que nace, es porque Dios le plació y Dios tiene el poder para que en el vientre permanezca hasta que el día que tiene que dar a luz. Y desde el vientre de nuestra madre, como dice Isaías, Dios ya nos conocía. Cuando tú observas los mares, cuando tú observas las montañas, cuando en las tardes observas el cielo, reconocemos que hay un creador. Cuando miras las estrellas, mismo Isaías dice que Dios en nuestra humanidad son millares, millones, billones. Pero Isaías recalca que Dios las conoce por nombre. Cuando miras que desciende la lluvia, cuando no llueve y esa lluvia desciende a la tierra, da vida. Entonces, esa es la grandeza de Dios. Ese es el poder grande de Dios. Hoy en día pareciera que al ser humano se le está olvidando que tenemos un creador. Hoy en día la humanidad está pasando por alto que hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios que ama la justicia. Hay un Dios que ama al pecador, pero aborrece el pecado, porque el pecado te separa de la comunión o de la relación con Dios. A lo bueno se le llama malo, y a lo malo se le llama bueno hoy en día. Pero no es de sorprenderse. Pablo en su carta le dijo a Timoteo que vendrán tiempos malos,
donde habrá personas amadores de sí misma, donde vendrán personas que les gustará escuchar fábulas, les gustará escuchar historietas. Pero el salmista va más en lo profundo de lo interior. Dice, bendice, alma mía, a Jehová. El alma, nuestra alma. Cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, Dios nos creó para alabanza de su gloria. Bendice, alma mía. ¿Cuándo fue la última vez que intencionalmente le diste gloria, alabaste a Dios porque te dio la vida eterna? El salmista intencionalmente, él había observado algo que faltaba en su interior y él toma la decisión, él toma la voluntad, tiene voluntad de decir, bendice, alma mía, a Jehová. En su trayectoria el salmista había experimentado bajos, altos en su vida, pruebas, desánimo, había experimentado posición, había experimentado que por poco él iba a ser muerto, había experimentado mucho en su vida y él reconoce que hay una necesidad de alabar al Señor. Bendice alma mía, bendiga, dice todo, todo mi ser su santo nombre. Él reconoce la santidad de Dios. Él reconoce que cuando llegar delante de Dios es hablar de un Dios santo. Y sin santidad, como dice Hebreos, nadie verá al Señor. Es necesario santificarnos, como dice Pedro. Sed santos como aquel que os llamó es santo en toda vuestra manera de vivir. Romanos dice que nuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. Que llevemos cautivos, dice Corintios, todo mal pensamiento a la obediencia a Cristo, nuestro cuerpo. Bendiga todo, todo mi ser, su santo nombre, nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestra mente. Aunque haya una lucha interior, aunque haya una batalla interior, que nuestro ser esté dispuesto a alabar al Señor. Porque como dijo el salmista, si yo no hubiera mirado mi iniquidad, mi pecado, el Señor no me hubiera perdonado. Y cuando llegamos delante del Señor, primeramente dar una alabanza como la hace David, primeramente adorar al Señor por lo que Él es, por lo que Él es, por la grandeza. No alabamos a Dios por lo que Él nos da es bueno, son parte de las bendiciones de Dios, pero específicamente debemos alabar a Dios por su grandeza, por su señorío, por su benevolencia, por su poder, por su amor, porque más adelante Él sigue describiendo las características de un Dios poderoso o sigue hablando de los beneficios personales que tenemos o que tú tienes como cristiano. Y si hoy tú no conoces de Jesucristo y si hoy tú no has experimentado el amor de Cristo, hoy es el día. O si tú hoy no puedes llegar confiadamente al trono de su gracia para que tú puedas tener ese acceso, como dice Juan, es necesario confesar a Cristo en nuestro corazón. Es necesario abrir el corazón y cuando abrimos el corazón, como dice Juan 1:12, Él nos da potestad, nos da ese derecho de ser hijos de Dios, hijos de este Dios poderoso, de este Dios grande. Bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista se ponía en una posición de que te entrego mis manos, te entrego mis pensamientos, te entrego mi corazón. Es necesario darle a Dios todo, porque Él es nuestro creador.
No nos creamos nosotros a nosotros mismos. Él nos hizo, Él nos formó. Es tiempo de agradar al Señor, no solamente cada año. Hay veces que se nos olvida porque esa es nuestra naturaleza. Nos levantamos afanados a salir corriendo para el trabajo. Y si tú tienes un tiempo, gloria al Señor, que no pierdas ese hábito, que no pierdas esa disciplina que tienes para con Dios. Pero hay veces que nos levantamos corriendo. Hay veces que el tiempo es el que va atrás de ti, atrás de mí. Y cuando lo hagas, hazlo de todo tu corazón. Cuando llegues delante del Señor, abre tu corazón, entrégaselo como lo hace el salmista. Que tu alma esté agradecida con el Señor, porque la alma que Dios nos dio es para alabarle. Bendice nuevamente, dice el salmista, bendice alma mía. Intencionalmente él vuelve a repetir las mismas palabras, porque hay una necesidad de exaltar a Dios. Hay una necesidad de decir lo bueno y lo maravilloso y lo grande que ha sido Dios para con nuestras vidas. Jesucristo en un momento de su vida, Padre, si es posible, aparta de mí esto. En su humanidad Él estaba sufriendo. En su humanidad 100% hombre, Él quiso dejar aquello por lo que Dios lo había enviado. Pero Él se fortalece con estas palabras. Él toma ánimo, Él toma fuerzas. Dios envía un ángel a fortalecer su vida. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Hay veces que es lo que no hay en nosotros, voluntad. Voluntad para alabar al Señor, voluntad para exaltar su nombre, voluntad para venir a la palabra, voluntad para entablar una relación, voluntad para decirle, Señor, ¿qué me vas a hablar? Que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué estás agradecido? ¿Qué es el beneficio que Dios te ha dado? ¿Cuál es el beneficio que tuviste de conocer a Dios? ¿O estás agradecido por la vida de Jesucristo? ¿O estás agradecido porque Dios envió a su único hijo a morir en la cruz para que tú y yo podamos tener vida eterna, para que tú y yo podamos llegar delante de su trono de gracia? ¿Por qué estás agradecido? ¿Estás agradecido con Jesucristo porque Él llevó tu cruz? ¿Estás agradecido porque Él llevó tus latigazos? ¿O estás agradecido porque Él llevó nuestra corona? ¿Por qué estar agradecido? No olvides, dice el salmista, ninguno de sus beneficios. Él nos dio vida eterna. Él nos quitó de la enfermedad, de la lepra, del pecado. Él nos redimió, Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Allá donde estábamos en lo más profundo del abismo, donde estábamos atados en las cadenas con Satanás, Él nos vino a rescatar, Él vino a pagar un precio, Él nos hizo libres. Libres, libres, ¿para qué? Para poder decir lo que dice el salmista, que nuestra alma esté agradecida, que nuestra alma esté exaltando el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Hoy es el día, si hay una lucha interior, si hay una batalla interior, hoy es el día para que puedas decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Aquí estoy, no olvides ninguno. Ninguno, si Dios te dio vida eterna, ¿cómo no estar agradecido? Si Dios te dio sanidad, ¿cómo no estar agradecido?
Ese es el beneficio de estar bajo la cobertura de Dios, de estar bajo la cobertura de Cristo, de estar bajo la guianza del Espíritu Santo. Hay beneficios, como te decía, pero no alabemos a Dios por los beneficios también. Alabemos a Dios por lo que Él es, por su grandeza. Alabemos a Cristo por su deidad. Alabemos a Cristo porque Él fue el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Él fue el único medio que pudo satisfacer la justicia de Dios por el pecado. Él es el Cordero sin mancha. Él es el Cordero que quita los pecados del mundo. ¿Cómo no vamos a alabar al Señor? ¿Qué beneficios ya el Señor te dio? El beneficio de la vida eterna, y después de la vida eterna tú tienes fe, tú tienes paz. Esos son los beneficios espirituales. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, tú puedes experimentar la paz de Cristo. Tú puedes experimentar la paz del Señor. Tú puedes tener fe aún en lo imposible. Tú lo miras como posible porque tú tienes un Dios poderoso. Tú tienes un Dios que hizo los cielos y la tierra. Tú tienes al Hijo de Dios, a Jesucristo en tu corazón. Mi paz os doy, y yo no la doy como el mundo la da. Y vuelve a decir, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Lo primero que Jesucristo cuando vino a la tierra, tu fe te ha salvado. Antes de dar sanidad física, tu fe te ha salvado, tu fe te ha restaurado. Y lo que Dios, lo que Cristo te ha dado es una fe genuina, una fe que no dudes, una fe que no cambia aun cuando se levanten los problemas, aun cuando se levanten enemigos gigantes, que tu fe esté firme. Fe en aquel que venció en la cruz, fe en el Hijo de Dios, como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esos son los beneficios que Dios nos ofrece, tanto espirituales, tanto físicos. Dios te ha sanado de una enfermedad. Dios te ha puesto en una posición. Dios te ha bendecido con una casa. Dios es Dios primeramente. Mateo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Es primeramente poner a Dios. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios es el creador del universo. Dios pone y quita reyes. No nos olvidemos de Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que Dios te ha dado? ¿Cuáles son los beneficios de los que tú has disfrutado? Primeramente, la vida eterna. ¿Cómo no estar agradecido? Desde que recibes a Jesucristo, tu vida ha cambiado. Tu vida ha tenido un cambio de 180 grados. Tu vida ha cambiado. Ahora ya no eres aquella persona que tal vez estaba en el alcohol, estaba en la drogadicción. Dios te ha cambiado. Ahora puedes expresar con libertad, decir con libertad, Cristo me cambió. Ahora sigo a Cristo, he puesto mi mano en el arado y no voy a mirar atrás. Y si estás batallando, si estás luchando, si el enemigo te está lanzando dardos de fuego, dardos de duda, decirte que tú no puedes, yo te vengo a decir que en Cristo somos más que vencedores, pero debemos determinar, debemos decidir, tiene que haber un deseo, voluntad, de voluntad propia para seguir a Jesucristo. Él es, dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, todos tus pecados, todos tus malos deseos. Cuando vienes al Señor, cuando vienes, como dice Juan 1:9, y le confiesas que hay una lucha, le confiesas tus pecados, Él te va a perdonar, Él nos va a perdonar. Al contrario, y después que nos perdona, nos limpia.
nos limpia, pero debemos también determinar, consagrarnos, dedicarnos al Señor y ya nunca más se acuerda de ellos. Entonces muchas veces los que nos acordamos o los que se acuerdan somos nosotros porque Dios ya nos perdonó nuestros pecados, nuestras maldades. Ese es el beneficio de estar con el Señor. Esos son los beneficios espirituales, nos perdona. O como dice Mateo 9, Él es, como dice Mateo, pasando Jesús, Mateo 9, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mateo, un hombre odiado, pero cuando viene Jesús, Jesús cambia su vida. Jesús sanó aquello que había en su interior. Y cuando Jesús sana lo interior, Él públicamente quiere confesar o quiere decir lo que Cristo ha hecho en su vida. Él perdona tus iniquidades. Él perdonó a Mateo. Él perdonó a muchas personas. Pero Él también dice, vete y no peques más. Claro que en nuestra humanidad vamos a fallar. Somos pecadores por naturaleza, pero la clave de estar con Dios es venir delante del Señor y confesar y decirle, Señor, perdóname, es el que sana todas tus dolencias. Cuando estás cansado, estás herido, estás atribulado, ya no quieres seguir adelante, Dios te conoce. Dios te conoce porque Él en su humanidad lloró, Él en su humanidad sufrió, Él en su humanidad, como ya te dije hace un momento, Él mismo dijo, ya no quiero seguir. Pero Él dijo estas palabras, no que se haga mi voluntad. Y muchas veces en la carrera cristiana hay que llorar, hay que sufrir, pero lo más importante es seguir adelante, aún con nuestras luchas. Corintios dice que Dios no nos da una prueba, una lucha, una carga más de lo que no podamos llevar. Él sabe hasta donde tú resistes. Y si hoy tú estás batallando o si hoy tú estás luchando, levántate. Y cuando te levantes le vas a dar gracias al Señor. Hay mucho por qué agradecerle al Señor. Porque el mismo salmista sigue diciendo, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esas son las bendiciones del Señor. Esas son las bendiciones. Él te rescató de allá, como dice Corintios, de lo más vil del mundo, de allá donde que por ti tal vez no te querían, no te valoraban. Dios te ama. Dios te ama con amor eterno, dice, nos ha creado, nos ha formado. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con Dios con todas estas bendiciones? Primeramente por la vida de su Hijo Jesucristo que vino a la cruz, por la vida eterna que te ha dado, por la vida eterna que me ha dado, por los beneficios de poder experimentar la paz, el amor, el gozo, la tranquilidad, la fe, por las bendiciones que tal vez te dio una casa, un carro, un trabajo, un hijo. Hay mucho por qué agradecer al Señor. Y que tal vez no sea solamente una vez, sino que
Tomemos la actitud que tomó el salmista, porque en los salmos experimentamos o vemos lo que el salmista David trataba de agradar al Señor todo el tiempo de los días de su vida. Alzaré mis ojos a los montes, decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Hay que determinar buscar al Señor, hay que determinar acercarnos al Señor. Y que en este día, ¿por qué das gracias al Señor? ¿Por qué estás agradecido? Que Dios te guarde, que Dios te cuide donde quiera que tú te encuentres, que la paz del Señor sea contigo. Amén.